El 20 de febrero de 1943, Dionisio Pulido estaba arando su milpa en las afueras del pueblo de Paricutín, Michoacán, cuando presenció el nacimiento del volcán más joven de América. Solo unos meses después, tanto el pueblo de Paricutín como el de San Juan, Parangaricutiro, ya habían sido enterrados en cenizas y lava. Solo las torres de la iglesia de San Juan sobresalen de los escombros. Pero no hubo pérdidas humanas. Toda su gente fue evacuada a las afueras de Uruapan, Michoacán, donde reconstruyeron sus vidas, fundando el pueblo de Nuevo San Juan Parangaricutiro. El nombre Parangaricutiro viene de las palabras purépechas Parangari, pequeña meseta, y Cutirimi, el nombre de un río cercano. De ahí que algunos bromistas inventaran, añadiendo la palabra Aru, que quiere decir lugar de, el trabalenguas de Parangaricutirimícuaro. Al pueblo de Parangaricutirimícuaro lo quieren desparangaricutirimícuarizar. El desparangaricutirimícuarizador, que lo desparangaricutirimícuarizare, buen desparangaricutirimícuarizador será. Espero poder ir a visitar las ruinas del antiguo San Juan algún día, y te recomiendo que tú también lo hagas. Así como yo lo hice, podrás conocer el pueblo purépecha que habita en las hermosas montañas de Michoacán y saborear un poco del antiguo México que aún se puede experimentar hasta el día de hoy. En la descripción del video les dejo un documental y un blog donde pueden ver imágenes y video de ese terrible día y de cómo se ven las ruinas de la antigua iglesia de San Juan el día de hoy. Espero que algún día puedas conocer, pero hasta entonces, que sigas volando alto. Hasta luego.